TR. Aclaración. TR. Considera que la información, testimonio un viaje al cielo pastores Abu y Danilo, es importante y que a más de una persona, le podría servir. Los datos tomados de la versión original, anexados a este video son puestos solo como referencia. La siguiente información es una reproducción posterior a la original que tiene el título, Testimonio de un viaje al cielo por los pastores, Sabu y Danilo. Testimonio de un viaje al cielo por los pastores, Sabu y Danilo. Hermanos y amigos, hace unos años tuvimos una serie de experiencias, han sido muchas. Generalmente hacemos un resumen de las diferentes experiencias. Yo pensé que Dios le hablaba solamente a un apóstol, a un profeta, a un pastor, pero a los muchachos del aseo no. Yo pensé que a nosotros no. Pero Dios se encargaría de demostrarnos que la Biblia es verdad. Yo supe del infierno cuando lo vimos. Yo ya creía, pero comprobé. Yo no conocía la Biblia, la palabra de Dios, pero Dios nos explicó el Evangelio mientras que nos bajaba al infierno y mientras que nos subía al cielo. Yo pensé que todos los que, yo llevaba como unos 5 o 6 meses, pensé que todos los que asistíamos a una iglesia cristiana nos íbamos para el cielo, y en esta experiencia nos enteramos de que no era así. De que muchos de los que oían la palabra de Dios no la hacían, de que muchos no eran santos, y de que muchos al morir iban a ir al infierno, y ellos lo desconocían. Eso fue lo que el Señor nos mostró, sobre todo al ver gente en el infierno que aquí en la tierra asistía a una iglesia. Algunos predicaban, otros eran líderes, otros eran adoradores, ¿sí? Eso me asombró, ver gente como usted y yo en el infierno. Eso me dejó desconcertado, me dejó aterrado, y me di cuenta que yo era uno de los que iba para ese lugar. Pero después de 3 horas el primer día de mostrarnos los terrores que la Escritura nos narra, todos ellos, del infierno, un lugar peor que toda película de terror. Después de eso, no sé cómo retornamos al cuarto, y nos dijo el Señor: ahora les voy a mostrar mi reino, mi gloria. Para los que no vinieron hace 8 días y vienen por primera vez, estas experiencias nos ocurrieron en el municipio de Soacha. Vivíamos allá, crecimos allá, vivimos allá la mayor parte de nuestra vida, y ahí nos visitó el Señor. Lo curioso es que usted mira el noticiero, todos los días tienen que decir algo de Soacha, ¿sí o no? Que los trancones, ¿sí? Entonces pasaba lo que decían aún en tiempos bíblicos. Pedro, ¿podrá alguien de Nazaret o alguien de Belén salir algo bueno? Pues de allí salimos nosotros, ¿sí? Y en ocasiones llegamos a otros países: ustedes tuvieron esa experiencia por allá en Soacha, y ellos ni sabrán qué es eso, ¿sí? Pero allí nos visitó el Señor. Fue un 11 de abril del año 95, fue la primera vez. Nosotros nos íbamos a ir a un día de campo. Yo llevaba poco tiempo en la iglesia, y cuando comenzamos a orar para salir de aquel lugar, una luz entró por la ventana del cuarto. Eran como las 10:30 de la mañana, y en medio de la luz estaba la silueta de un hombre como de más de 2 metros de altura. Hermoso, poderoso, asombroso. Yo creo que mis ojos pudieron haberse quedado ciegos, porque nunca habían contemplado nada tan perfecto, ni tan hermoso, tanta gloria representada en él. La persona más importante del universo estaba entrando a una casa de Soacha, de una urbanización llamada Portalegre, y allí estábamos nosotros todos los 7 reunidos. Allí estaban las ollas llenas de comida, el balón de fútbol, la grabadora con música para cantarle a Dios, los panderos. Nunca hicimos ese día de campo hasta el día de hoy. Han pasado más de 20 años, y después, a partir de la primera experiencia, la última fue en el 2013, y todavía no hicimos ese día de campo. En medio de la luz estaba él, su rostro nunca lo vimos, una corona
impresionante en su cabeza, majestuosa, llena de piedras que no existen en esta tierra. Sus cabellos largos, maravillosos, como a la altura de los hombros, como del color del oro puro. Sus manos grandes, con un agujero así de grandote, en esta parte. No eran heridas cicatrizadas, parecían recientes. Igual en sus pies, como un lazo de oro con el que sostenía su túnica blanca, perfecta, de un blanco que jamás he visto en esta tierra. Sé que no existe un material similar en esta tierra. Y su cara no se la veíamos, pero nos dijo, se nos presentó y nos dijo: hijitos míos, no temáis. Había llegado con muchísimos ángeles, hermosos, gloriosos, pero ellos no nos sorprendían, ¿sí? Nos sorprendía Él. Y se nos presentó y nos dijo: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret. He venido para visitarlos, o nos habló en castellano, he venido para visitaros porque os amo mucho, nos dijo el Señor. Y para daros a conocer un misterio, para que lo llevéis por las naciones, por los pueblos, por las calles, por las iglesias, y a todo lugar donde yo os dijere, y donde no os dijere no iréis. Entonces hoy estaba agendado en la libreta de apuntes del Señor Jesucristo, que íbamos a estar aquí, y que usted que vino por primera vez iba a escuchar una experiencia que iba a marcar su vida para siempre. Y nos mostró las 3 primeras horas, no nos mostró, nos llevó a aquel lugar del infierno, en lo profundo de la tierra, en el centro de la tierra, y después de 3 horas nos vimos en el cuarto o en la sala pequeña donde comenzó la experiencia, y otra vez entró el Señor aquí, a aquella casa. Esta vez ya no entró por la ventana, sino atravesó una de las paredes, porque el Señor es espíritu, aún con sus ángeles, y nos dijo: ahora, hijo, les voy a mostrar mi reino. Nos pusimos en pie, por dirección de Él nos tomamos de las manos, todos los 7, y de repente yo comencé a sentir que me estaba elevando. Al comienzo era lento, después la velocidad iba aumentando, pero cuando yo me iba elevando, no sé, estaba quizá unos 2 metros y medio de altura, y vi mi cuerpo allá abajo. Entonces me asusté porque dije: Dios mío, estoy muerto. Y me asusté un poco, pero comenzamos a subir. Así que de mi cuerpo salió uno igual. Pero esta vez ya no tenía, el que estaba ahí tenía sus mismas ropas, pero el que estaba aquí tenía una túnica blanca con sandalias. Yo no sé en qué momento se nos pusieron esas vestiduras, o a lo mejor ya las teníamos puestas. Pues nosotros íbamos subiendo, los ángeles, íbamos con los ángeles, íbamos con el Señor. Le aseguro que se atravesaba el techo como si fuera neblina, humo, ¿sí? Nosotros estábamos en el Espíritu. Dice la Escritura que este cuerpo corruptible no puede entrar al reino de los cielos. Dice, por eso la Biblia dice: he aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Entonces nuestro cuerpo quedó aquí, pero nosotros comenzamos a subir. Yo recuerdo, es un barrio allá donde comenzó la experiencia, cerca del parque principal del municipio de Soacha. Veíamos las casas, veíamos a lo lejos, no tan lejos, pero se veía la iglesia tradicional allá de ese parque, que es sobresaliente. Comenzamos a seguir subiendo, la velocidad era un poco más rápido, pero llegamos a las nubes. Yo nunca había montado en un avión, pero comenzamos a atravesar las nubes. Se veía tan espectacular eso. Yo como que decía: Dios mío, que alguien me pellizque, porque no sé si le ha pasado que usted tiene sueños bonitos, y usted se despierta y ¡ay! Yo quería, no sé, pero era una realidad, no estábamos dormidos. Esto comenzó a las 10 de la mañana aproximadamente, entre 10 y 10 y media, y terminó como a las 4 y media de la tarde. Entonces, rápidamente, mucho más arriba, dicen los teólogos que no sabemos cuántos cielos hay, pero mínimo hay 3 cielos, porque el apóstol Pablo fue arrebatado, dice, hasta el 3er cielo. Entonces dicen teólogos que el primer cielo es este espacio por donde circundan los aviones, pues pasamos por ese.
Dicen que el segundo cielo es el espacio exterior. Vea, hermano, nosotros de repente salimos de la tierra. Usted no alcanza a imaginarse lo que se sentía estar allí. Ver aquel círculo gigantesco, inmenso. Hermano, es como... hace unos días, o el año pasado, compramos un televisor. Nos habíamos mudado cambiado cerca de la iglesia de Suba. Y fíjese que entonces no se hizo el contrato del cable, pero no había llegado. Entonces habíamos comprado un televisor y entonces le conectamos una antena normal, ¿sí? Y de repente comenzaron a verse los canales HD, pero estar allí arriba se ve mejor que requete full HD, mucho mejor. Impresionante, hermano. Yo me miraba con mis compañeros. A lo lejos se veían los planetas, a lo lejos se veía... Mire, pero yo estaba tan asombrado que yo no podía quitar mi mirada de la Tierra, pero se hacía diminuta porque la velocidad ya era muchísima, ¿sí? Y mucho más arriba, muchísimo más arriba, llegamos a unas puertas gigantescas, pero que la entrada a aquella puerta se estaba cerrando. Era muy angosta. Yo no conocía lo que la Escritura dice, que angosta es la puerta que lleva para la vida eterna y que pocos son los que entraban por ella, ¿sí? Habían unos ángeles grandísimos, los ángeles nos hablaban, pero nosotros no entendíamos nada, hermano. Parecía como chino para nosotros, ¿sí? Estos ángeles eran grandotes. Y cuando el Señor llegó, yo no sé qué, pero cuando nosotros llegamos a donde estaban esas puertas, el Señor no estaba con nosotros. No sé dónde fue, pero llegó unos instantes después. Y una vez que el Señor llega, inmediatamente con su presencia comenzamos a entender el lenguaje de los ángeles. Y ellos nos sonreían y nos daban la bienvenida al reino de los cielos. Entonces abrieron un poco más las puertas y comenzamos a entrar, pero yo pensé, mi hermano decía en la primera reunión, y yo me imaginaba, hermano, que en el cielo todo era blanco. Yo me imaginaba que el cielo era como nubes blancas. Yo le decía que yo pensé que la gente estaba como sentada en las nubes, no sé, como con sus pies colgando ahí sin hacer nada. Yo pensé que el cielo era así. Creía que Dios era como una especie de viejito con una barba larga, ¿sí? Aquí está arrugado a toda hora, enojado, mirando a ver aquí en la tierra quién pecaba para lanzarnos juicios, terremotos, tsunamis, huracanes, enfermedades. Y me di cuenta que era pura basura lo que yo creía. Para escuchar del reino de los cielos, usted debe desaprender. Hay basura en su cabeza que usted piensa que es de Dios. Esto que yo le voy a contar, y mi hermano, digamos que Dios va a tomar una especie de escoba y le va a barrer todas las doctrinas erradas que usted tiene acerca del cielo. ¿Está preparado para eso? ¿Sí? Hoy usted va a hacer un viaje por la fe y espero que el Espíritu del Señor le dé visiones a muchos, que cuando estemos contando, usted esté viendo cosas ahí en el Espíritu. Cuando las puertas se abrieron y nosotros comenzamos a entrar, yo vi lo mismo que había, la misma creación de Dios aquí en la tierra, pero una versión como 100,000 veces mejorada, hermano. Habían colores que existían aquí en la tierra, pero su tono era diferente en el cielo. Y definitivamente habían millones de colores que no existen en esta tierra, por lo cual es imposible de describirlos. Hermano, la hermosura del cielo es tal que podríamos pasar siglos y siglos y siglos y siglos recorriéndolo y no acabaríamos. Es un lugar tan majestuoso, es un lugar donde no entra la enfermedad, así que allí no hay hospitales, hermano. En aquel lugar tampoco vimos cementerios, ¿sí? No hay que sacar citas en el Seguro Social, no hay que madrugar, ¿sí? Un lugar, hermano, donde dice la gente, dicen algunos predicadores, que una vez entremos al cielo, ya nunca más tendremos memoria de la tierra, y eso no va a ser así.
Conozco un pastor aquí en Bogotá, que el tipo, él me contaba que él tuvo mucho mundo, él fue muy mundano, y él, a raíz de una enfermedad, él se encontró con el Señor. Le entregó su corazón a Dios, hoy es pastor, pero él dice que recién que le entregó su corazón al Señor, Dios le dio una experiencia y lo llevó al cielo. Cuando estaba en el cielo, se encontró con una niña que nunca jamás volvió a ver en su vida porque la vio en preescolar, en el jardín, cuando él estaba en preescolar. Salió de preescolar y nunca más volvió a verla. Y cuando este hombre entra al cielo, vio aquella niña, la vio en el cielo. Y bueno, que ya era una joven, y él en el cielo la veía mucho más joven, ¿sí? Y ella lo reconoció a él, y él la reconoció a ella. Y él le preguntó a ella que por qué estaba allí, y ella le contó que a través de un cáncer, que ella conoció al Señor, a través de un cáncer murió y tuvo entrada al reino de los cielos. Nosotros ignoramos los planes del Señor, ignoramos lo que Dios piensa para mucha gente. El versículo que se leía en Jeremías dice que los pensamientos de Dios, que Él tiene pensamientos buenos con nosotros y no malos, ¿sí? Pensamientos que nos llevarán a lo que nosotros esperamos de Él. Pero definitivamente al estar en los cielos tuve que desechar todo lo que yo pensaba que era el cielo. Nosotros comenzamos a tocarlo todo, queríamos subirnos en todo lugar, saber de qué material estaba hechas las cosas, porque las cosas en el cielo son de materiales diferentes. Y recuerdo que salimos corriendo en diferentes direcciones, y por allá mi esposa salió corriendo y se tropezó. Iba corriendo y tropezó y cayó, y cuando yo la vi caer a lo lejos, por lo menos alcancé no sé, y de repente ella se levantó y se iba a sobar, y cuando se iba a sobar el Señor le dice: hija, aquí no existe el dolor. Y no le dolía nada, hermano, ni siquiera marcas tenía. Y de repente volteó a mirar a ver con qué se había tropezado, y había una roca así de grande más o menos, era una esmeralda. Y levantó la esmeralda, y ella comenzó solamente a pensar, a decir en sus pensamientos: Señor, si tuviera una esmeralda de esas en la tierra, ¿qué no haría? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? El Señor escuchó los pensamientos, porque ella no dijo nada articulando su voz. Y el Señor le dijo: hija, pero es que todo esto que tú ves acá es de ustedes. Pero es que mi pueblo en la tierra no me saben pedir. Imagínense, usted y yo no sabemos pedir. De alguna forma yo entendí que la pobreza no era la voluntad de Dios. De alguna forma yo entendí que la escasez no era la voluntad de Dios. De alguna forma entendí que, imagínense, mire, muestran en noticias por ahí cuando le quitan bienes a los narcotraficantes, y en la época esta de Pablo Escobar, grifos de oro. Oiga, yo digo, perdóneme la palabra, pero ¿para qué carajos uno quiere un grifo de oro, hermano? ¿Sí? Pero ¿sabe que en el cielo es así? El cielo, las calles son de oro. Yo había leído Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén, que calles de oro y mar de cristal. Pero es que una cosa es que usted lo lea, vaya, camine por allá, hermano. Y yo recuerdo que nosotros subimos un puente, el puente era en arco, todo era de oro puro. Y a mí me daba como cosa, yo caminaba despacio porque era tan limpio aquel suelo, aquel puente, no hay basura, hermano, no hay, qué sé yo, residuos por ahí de animal, no hay nada de eso, hermano. Y cuando nos subimos al puente, allá abajo se veía la Nueva Jerusalén. Yo aquí no conocía el mar. Dios me permitió conocer, el primer mar que conocimos fue el mar de cristal. Nosotros llegamos a sus playas. Después, tiempo después, conocimos el mar aquí en Colombia, ¿sí? Por allá en Santa Marta. Y realmente cuando usted ve el mar de primera vez, usted no deja de asombrarse. No por el mar, sino por el que lo hizo. Y entonces, nosotros en la playa levantábamos la arena y era
escarcha, polvo de oro. Esa es la arena del mar de cristal. Dice que es como vidrio limpio. Entonces la gente se imagina una superficie así como de vidrio. No, hermano, tiene olas como un mar, pero es cristalino, es transparente. Y entonces entramos por las calles de oro. Es decir, en el cielo, en lo que yo pude entender, hay diferentes lugares, hay diferentes secciones. La Nueva Jerusalén es un lugar que está como aparte, que está sin estrenar. En el año 2008 fue la última vez que el Señor me llevó al cielo a mí, y Dios me permitió ver la ciudad de nuevo, pero esta vez estaba diferente, estaba adornada, y afuera de la ciudad vi el tabernáculo de Dios, que Dios le ordenó a Moisés que construyera. Y las veces anteriores nunca vimos ese tabernáculo. Y yo dije, Dios mío, el tiempo se terminó, todo está listo. Todo está preparado en el cielo, menos su pueblo aquí en la tierra, hermano. La iglesia no estaba preparada para nada. Y cuando salimos de aquel lugar, Dios comenzó a mostrarnos a millones de personas, porque en el cielo hay millones de personas, hermano. Muchísima gente estaba en el cielo, y cuando la gente veía al Señor comenzaban a aplaudir, comenzaban a llorar, comenzaban a postrarse delante de Él. Hermano, había en otro lugar había como un sembrado de flores, donde ninguna flor era idéntica a la otra, donde todas eran diferentes. Parecían como hectáreas y hectáreas llenas de flores, y habían flores que cada pétalo era de un color diferente del otro. Algunas eran como el arco iris, ¿sí? Cambiaban de tono, ¿sí? Y cuando el Señor nos llevó a aquel sembrado de flores, estaba mi esposa y mis otras 3 compañeras, y entonces ellas, estando allí, comenzaron le pidieron al Señor que si podían tomar una flor, y el Señor les dijo, hijas, todo esto es para ustedes. Y entonces ellas comenzaron a arrancar las flores, pero las flores no se arrancaban. Y pues yo decía, pues qué dificultad habrá en arrancar una flor, pero la flor no se arrancaba, y entonces como que jalaban más para arrancar la flor, y de repente escuchamos cómo Jesús se sonreía. En otras palabras, se reía de nosotros. Y dijo el Señor, hijos, así no, aquí no se hace así, aquí absolutamente todo se hace con amor, o no lo podrás hacer. Y el Señor tomó su mano, y la flor quedó como rendida en sus manos. Y lo impresionante es que aquella florecita que el Señor arrancó, estando en la mano derecha del Señor, la flor lo reverenciaba, la flor se postraba delante de Él. Dice la Escritura que todo lo que respire alabe al Señor. Y nosotros asombrados, y entonces comenzamos a tomar flores también, y igual la podíamos tomar, la flor quedaba ahí en nuestra mano, pero nunca nos reverenciaba, quedaba erguida allí. Y entonces el Señor, estábamos tan impresionados con la belleza de las flores, y de repente cuando voltamos a mirar, el Señor estaba como al otro lado del sembrado, y el Señor decía, hijos, vamos, vamos. Y nosotros queríamos alcanzarlo, pero no había por dónde pasar, no vimos ningún camino por donde habrá pasado el Señor, y Él ya, ¿sí? Y recordaba como cuando estaba pequeño, y mi papá caminaba, entonces me tocaba correr para alcanzarlo, y una vez que lo alcanzaba, daba otros 3 pasos y otra vez me pasaba. Y entonces nosotros quisimos mirar por dónde corríamos, y dijimos, no hay de otra, hay que cruzar por las flores y hay que pisarlas. Pero el Señor nos está llamando. Y nos sorprendía que cuando comenzamos a correr y a saltar por encima de las flores se abrían. Y abrían el espacio justo de nuestras sandalias, de nuestro pie ahí. Y eso nos asombraba. Y de repente como que, qué bonito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y nunca subieron al corazón del hombre. Y de repente quisimos, no sé, quizá como engañarlas. Si iba a pisar aquí, de repente pasaba aquí. Y ahí se abría el espacio. Era imposible estropearlas, dañarlas. Y cuando salimos corriendo y alcanzamos al Señor Jesús, nos iba a mostrar otras cosas. Comenzamos a escuchar voces de coros, de millones de voces al tiempo, al unísono, que adoraban a Jesucristo, que le exaltaban,
porque Él era el gran yo soy, unas palabras asombrosas que yo no conocía todavía en la Biblia, pero que después escuché. Y yo decíamos nosotros, ¿de dónde saldrán aquellos coros? ¿Quién cantará tan bonito? Y cuando volteamos a mirar, eran las flores que exaltaban el nombre del Señor. Y algo que me pareció asombroso es que las flores, estando sembradas, parecía que fueran detrás de Jesús, adorándolo y exaltándolo. Los árboles se agachaban, prácticamente se agachaban, honrando el nombre del Señor. Todo en el cielo es alabanza, todo es alegría. Allí no hay ancianos, allí todo el mundo rejuvenece, allí no hay enfermos, dice Apocalipsis 21:4. Dice, quitará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vimos un río cristalino que salía del trono de Dios y cruzaba por el medio de aquel lugar hermoso que después me enteré que era el paraíso, el lugar por donde el apóstol Pablo entró, porque dice en Apocalipsis 2:7, dice, vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:7. Gracias, Jesús. Dicen, gracias, Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y nosotros entramos a ese lugar, pero no supe que era el árbol de la vida hasta 2 años después que estaba estudiando la palabra. Dice el apóstol Pablo que él entró al tercer cielo, ¿sí?, en medio del paraíso de Dios. Y dice aquí que aquel árbol estaba plantado en el centro, en medio del paraíso de Dios. Y nosotros llegamos y vimos muchísimos árboles, pero había un árbol en todo el centro. Habían millones de árboles, pero había un árbol en todo el centro, por lo menos en aquel lugar. Después descubrí que fue el mismo árbol que estuvo en el huerto del Edén. Este árbol llegó a conocerlo Adán y Eva, pero Dios decía, y plantó un ángel, los expulsó del huerto y dijo, no hay el hombre, pase y coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Y cerca a este árbol cruzaba un río cristalino, refrescante, natural, que llamaba mucho la atención para correr y meterse uno a aquel lugar. Sentimos como la aprobación del Señor y salimos todos corriendo y nos lanzamos a ese río, hermano. Y a mí se me olvidó que yo no sabía nadar aquí en la tierra. Pero de repente como que tenemos la habilidad de nadar, como si fuera un campeón de natación. Podíamos nadar dentro del agua. ¿Y sabe qué es lo curioso, hermano? Nos podíamos hablar entre nosotros dentro del agua, como en los dibujitos animados. Usted dirá, no, ¿qué cuento nos está trayendo este muchacho aquí? Recuerde, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y nunca subieron al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Hermano, y nosotros estábamos nadando, comenzamos a ver algunos peces. Ya nos sorprendía que no necesitábamos ningún tanque o salir y tomar respiración. No, era sorprendente, hermano. Pero nosotros nadando tomamos algunos peces que no huían, peces que se dejaban agarrar, peces que alumbraban, peces largos, gordos, flacos. Muchos eran transparentes y muchos alumbraban por dentro, ¿sí? Muchos, cuando uno los tocaba, comenzaba un tono de miles de colores diferentes. Era impresionante. Y quisimos sacar algunos del agua. Y por allá al rato que los sacamos, creo que fue mi compañero Ariel, cayó en cuenta que los habíamos sacado del agua y que no morían. Dios mío, nosotros sacamos los peces, pero nos llamó tanto la atención y quisimos preguntarle al Señor Jesucristo. Algunos con 2, 3, 4 peces aquí en los brazos,
fuimos corriendo donde el Señor a preguntarle, Señor, Señor, ¿y por qué estos peces no se mueren? El Señor decía, hijos, aquí no hay muerte, hermano, y seguimos jugando con ellos, y al colocarlos en el agua, seguían nadando allí. Es verdad, no hay muerte, hermano. Allí todo es vida. ¿Cómo hubiese sido la vida aquí en la tierra si el hombre no peca contra Dios? Pero desgraciadamente el hombre pecó y la paga del pecado es muerte. Lo único que nos podrá privar de aquel lugar es sus decisiones aquí en la tierra. Ni el diablo, el infierno se podrá levantar contra usted. Pero ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni peligro, ni mortandad nos podrá separar del amor de Dios que es a través de Jesucristo. Pero usted sí se puede apartar si quiere. Usted sí puede privarse del reino de los cielos. Y entonces, nosotros asombrados por ver este lugar, nos mostró el Señor un libro, bueno, varios libros, pero uno de ellos, había un ángel que estaba sentado, y el ángel con sus alas grandísimas, pero estaban cerradas, y el ángel tomaba una pluma de puro oro, y el ángel escribía, él escribía y escribía, y no se cansaba de escribir. Era muchísimo lo que escribía. Y el Señor llegó con nosotros, y el ángel, estábamos como detrás, ubicados detrás de aquel ángel, el libro grandote, gigantesco, y aquel ángel escribiendo. Y el Señor Jesucristo le habló en un lenguaje angelical. Y cuando el Señor Jesús le habló, el ángel nos volvió a mirar a nosotros. Entonces yo entendí que el Señor le hablaba de nosotros. El ángel dejó de escribir, colocó en un recipiente la pluma con la que estaba escribiendo y comenzó a pasar las hojas para atrás. Y llegó a unas hojas ahí en especial y ya le entendimos su lenguaje. Y comenzó a hablar cosas que cada uno de los 7 había hecho o estaba haciendo aquí en la tierra. Y cuando estaba leyendo cosas de algunos de mis compañeros, yo me acordé de muchos pecados míos. Y me dio Dios mío, y si lee lo que yo hice tal día. No sé, yo me acordaba muchas cosas que había hecho. Afortunadamente estaba leyendo solamente cosas buenas. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 20 del 12 al 15? Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y dice, y todos fueron juzgados conforme las cosas que se hallaron escritas en aquellos libros. Entonces, todo lo que usted y yo hacemos queda escrito en este libro. Se llama Libro de los Hechos, no Hechos de los Apóstoles, sus hechos y los míos. Hermanos, están adjuntando pruebas para un juicio que tendrá un juicio que se efectuará, donde grandes, pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos serán juzgados conforme a las cosas que se hallaron escritas en aquellos libros. Dice ahí, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y entonces, cuando salimos de ahí, llegamos a un lugar donde había otro libro, grande también. Y tuvimos que levantar el libro entre nosotros 7 y bajarlo sobre una especie como de atril, pero era en trenza en diferentes piedras preciosas. Nosotros bajamos el libro grandote entre todos los 7, y el Señor no sé cómo, nos llevó a unas páginas que Él nos decía, pero al comienzo el libro parecía como con símbolos extraños. No era hebreo, no era árabe, no era inglés, no era chino. No, era una escritura totalmente celestial, diferente a la de la tierra. Nosotros abrimos y el Señor dijo, lee. Y nosotros intentábamos leer, y yo miraba a Danilo, miraba a Lupita, miraba a Sandra, miraba a Jenny, a Ariel, a ver si alguno entendía. Y ninguno entendía. Dijo el Señor la segunda vez, lee porque yo te doy. Y aún una tercera vez lo dijo, lee porque yo te doy. Y como que unas escamas se quitan de nuestros ojos, y parecía como español para nosotros, lo entendíamos. Solamente cuando dijo la tercera vez. Y sabe que comenzamos a leer nuestros nombres. Eran nombres diferentes, eran nombres nuevos,
nombres con el que se nos llamará en el reino de los cielos. Hermano, usted querrá que de cualquier parte del cielo le llamen por el nombre que usted tenía allí. No es el mismo nombre aquí. Amén. Eso es buena noticia para muchos, ¿no? Un nombre diferente, un nombre colocado por el Padre Celestial. Un nombre maravilloso. Y lo que me asombró es que el libro se iba a terminar, hermano. Este libro lo vimos en el año 1995. Faltaban pocas páginas. ¿Cree usted que hoy faltarán las mismas páginas? Quizá falte la última página, el último de sus renglones. Y dice la Biblia, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. Amén. Quiero que mi hermano pase por acá. Para muchos parece como algo algo más allá de lo entendible, digámoslo así. Muchos dirán, lo que están hablando aquellos hermanos me parece algo ilógico, pero cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En el cielo vimos la mesa de Dios, que había en un trono. Frente a ese trono se extendía una mesa que no tenía fin, y esa mesa estaba vestida de blanco, mi hermano, con un mantel blanco tan hermoso, un blanco que no existe en esta tierra, y encima habían toda clase de manjares maravillosos. La palabra de Dios nos dice en Lucas 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vimos en el cielo, mi hermano, allí. Vimos en el cielo la casa que Dios tiene preparada para ti. No te entristezcas hoy porque no tienes una casa todavía aquí en la tierra. Definitivamente la tendrás, por supuesto. Pero en el cielo, una morada no hecha con mano de hombre, sino que el arquitecto es Dios. En la mesa de Dios, el mismo Señor Jesús te servirá a la mesa. Qué humildad, digo siempre, la de mi Señor. Colores que no existen en el cielo. Vimos que multitudes de millares de ángeles tenían instrumentos diferentes a los que hay en este mundo. Y cada vez que alguien aquí en la tierra se convierte, cada vez que alguien aquí en la tierra se arrepiente, el cielo se estremece en gloria, los ángeles danzan y se gozan, el Señor Jesús da gloria al Padre. En el cielo todo será diferente, lo que Dios tiene preparado para ti. Muchos dirán, Señor, yo quiero ir al cielo, pero también quiero que mi familia esté allí conmigo un día. Viene el día, viene el momento, mi hermano. Vimos que habían flores de colores. Siempre me gusta hablar de esto. Habían casilleros de cristal donde habían flores hermosas que jamás has visto aquí en la tierra. Cada una de esas flores tenía un nombre, un color diferente, una forma. Y me sorprendía y nos sorprendía que habían flores que se habían como inclinado de tristeza. Pero si en el cielo no hay tristeza, no entendíamos por qué. Pero cada una de esas flores que parecía que se hubieran entristecido, el Señor Jesús las tomaba y derramaba sus lágrimas sobre esas flores, y las flores resucitaban de nuevo, se levantaban en esplendor, dándole gloria a Dios. Le preguntamos, Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor Jesús nos dijo, cada una de estas flores representa a uno de mis hijos allí en la tierra, que cuando están en tribulación, en angustia, en dolor, derramo mis lágrimas sobre ellos. Jesús lloró también.
Doy gloria a Dios. Damos gloria al nombre de Jesús, porque nuestro Señor guarda nuestras lágrimas. ¿Cuántos aquí son llorones? Levanten la mano los llorones. No te avergüences. Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dios guarda tus lágrimas. Pero como decía mi hermano, no son las lágrimas de queja, de Señor no tengo, de Dios mío, mire que tanto que me va mal cada día, que esto me sucede, que esto me pasa. No son las lágrimas por el novio, por la novia. Son esas lágrimas que derramas delante de su presencia, dando gloria, honra, adoración a Dios. Cada una de esas lágrimas está allí como un galardón que Dios un día te recompensará por cada una de ellas. Vimos en el cielo, mi hermano, cada una de esas lágrimas, y allí los colores que hay son indescriptibles. Vimos personajes de la Biblia como Abraham. Pero Abraham era un anciano, pero era un anciano más joven que nosotros. Porque en el cielo vas a rejuvenecer. Serás como nuevo. Seremos nuevos en el cielo. ¿Cuántos quieren rejuvenecer? A ver. No, pero no les dé pena, En el cielo vas a ser más joven. Ya no envejecerás, ya no habrá enfermedad, ni dolor, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos quieren que su familia esté en el cielo? Yo deseo que mi familia completa esté en el cielo. En el cielo vimos niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Veíamos a David en el cielo, danzando, dando gloria a Dios. A veces nos da hasta vergüenza danzar en la iglesia, porque ¿qué dirá el hermano que está a mi lado? ¿Qué dirá el pastor que me está mirando? Qué vergüenza, hermano, ten cuidado. No te avergüences de adorar, de alabar a Dios, de darle gloria a Dios. Vimos a María, la que fue la madre de Jesús aquí en la tierra, pero no la vimos en un trono, no la vimos siendo adorada por nadie. Era uno más de los redimidos, que da gloria a Dios en el cielo, pero da gloria y alabanza al todopoderoso Hijo de Dios. Muchas más cosas podríamos contarte en esta mañana, mi hermano. Testimonio de un viaje al cielo por los pastores, Sabu y Danilo.